Saludo a la iglesia con la paz del Señor Jesús. Damos gracias a Dios, estamos en victoria un día más aquí en la casa de Dios. También saludo allá, saludo a Daniel en el fondo con su esposa. Y bueno, que Dios en este tiempo, hermanos, termine esa obra que ha comenzado cada uno de nosotros. Y para que Dios termine esa obra necesitamos confianza. Estoy escuchando que se ven hablando de la confianza, de la fe en Dios, ¿no? Hoy vamos a tocar un tema, vamos a hablar acerca de una parábola, vamos a seguir con esta enseñanza de las parábolas. Y vamos a hablar de una parábola, hermano, que es la médula, yo diría, pero Dios, la médula esencial de la espiritualidad cristiana. Vamos ya rápido, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Vamos a tomar haciendo porque vamos a leer todo el capítulo. Todo el capítulo vamos a leer, el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas. Ya esta semana ya vamos a comenzar otra vez con las oraciones por las noches. El pueblo tiene que estar filoso. Yo el domingo que viene estoy viajando con un pastor amigo, estamos viajando a misiones. Así que estén velando, hermanos, porque si no velan, como digo siempre, van a colar un la iglesia tiene que tener relación, vigilando, porque el fin de semana que viene, partimos el domingo a la mañana. A las 5 de la mañana salimos de acá, yo calculo que a las 9 estaremos en Posadas, y yo calculo tipo 2 de la tarde, después del evento, después del culto, estaremos saliendo para acá y tipo 6 de la tarde, o sea que voy a estar, pero a lo mejor voy a llegar medio ya 7 y pico, 8. Pero igual estén orando, tiempo de oración, tiempo de prepararse, hermano, la iglesia está bajando los brazos, el enemigo está atacando y anda llorando por los tiempos. ¿Cuántos dicen bien? Podemos ver, hermanos, que muchas veces nosotros damos gracias a Dios, pero lamentablemente como cristianos son más las veces, hermanos, que lloramos nuestra propia miseria que la cantidad de veces que le damos gracias a Dios por las cosas que hacemos. Yo no me dije, ¿no? Son más las veces. Vamos a sacar un espacio de tiempo en esta última semana. En esta última semana el cristiano son más las veces que estuvo llorando su propia miseria que las veces que estuvo dando gracias a Dios por el victoria de los hombres. Así vive el cristiano y no puede ser así, porque Dios no ha determinado que nosotros tengamos ese tipo de vida. Nosotros somos los que hemos determinado vivir de esa manera. ¿Saben por qué, hermano? Por cabezones, por caprichosos, por rebeldes. Decía nuestra hermanita Romina, gloria a Dios, esto no es una religión, el cristianismo no es una religión. ¿Qué es la religión? La religión son los esfuerzos. Son los esfuerzos de la humanidad ¿para qué? Para alcanzar el favor de Dios. Nosotros, hermanos, el favor de Dios no lo vamos a alcanzar a través de ser religiosos. Vamos a alcanzar el favor de Dios cuando seamos verdaderamente hijos. Y solamente nosotros cuando somos hijos verdaderos de Dios, ahí vamos a tener paz, ahí nosotros vamos a poder disfrutar de sus bendiciones. Y vamos a estar continuamente, hermanos, alabando y bendiciendo y disfrutando de esa gracia regeneradora que Dios derrama sobre nosotros. Pero lamentablemente, lo vuelvo a decir, ayer estuve en un par de lugares hablando con cristianos, hermanos, que usted nunca los va a escuchar hablar, están bien, están en el Señor, pero viven en la misma miseria, hablando espiritual, psíquica, emocional, están en la miseria, no tienen paz. ¿Será que son cristianos? Capítulo 15, vamos a hablar hoy de la parábola del hijo pródigo, capítulo 15, versículo 11. Damos lectura a las escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, también dijo, es el Señor Jesús hablando, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, y él cuando vio la hacienda el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos.
Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió sobre Dios y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestídlo, y poned anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron lo de Dios a regocijarse. Hasta aquí viene la palabra de Dios. Después, más adelante, sigue el relato en donde habla de que había un hermano mayor que cuando vio esta situación se enojó. ¿Por qué? Porque aquel que se había ido a vivir perdidamente y malgastó todos sus bienes, cuando vuelve es recibido y se hace fiesta. Sin embargo, él, que supuestamente durante toda su vida había sido fiel y obediente a su padre, nunca le habían dado un becerro para que compartiera con sus amigos, nunca se le hizo fiesta, nunca se lo coronó. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, muchas veces, hermanos, utilizan esta parábola, ¿no? Generalmente cuando se habla de esta parábola, se habla para tocar el tema de que los que están en la casa, ustedes, los que están en la iglesia, los hijos mayores, hacen esa referencia a la parábola, se enojan cuando viene gente nueva a la iglesia, que a lo mejor comienzan a crecer en la fe, y comienzan a alcanzar gracia de Dios, y comienzan a servir a Dios, comienzan a predicar. Otros caen en pecados groseros, se apartan de Dios, pero cuando vuelven, dice que la misma iglesia es la que juzga a estos hermanos que se vuelven arrepentidos a Dios. Si en verdad tiene cierto grado de verdad, para la redundancia, pero la esencia misma de esta parábola es otra. Aquí en esta parábola tenemos tres personajes, gloria a Dios. Uno es el padre, uno es el hijo pródigo, que significa despilfarrador. Pródigo significa despilfarrador. Gloria a Dios. El hijo pródigo, el padre y el hermano mayor. Son los tres, gloria a Dios, los personajes de esta parábola. Aquí, en esta parábola, hermanos, Jesús lo que está haciendo literalmente, como hacía siempre, era rechazar el legalismo de los fariseos. Rechazar el legalismo de los fariseos, que estaban continuamente, hermanos, juzgándolo y condenándolo. ¿Por qué? Porque él se acercaba a los pecadores, él se acercaba, gloria a Dios, a los que estaban fuera, supuestamente, según los religiosos de aquel tiempo, en la gracia de Dios. A ellos se acercaba él a predicarles, a ellos se acercaba a sanarlos, a ellos los libertaba, a ellos los consolaba. Hermanos, las escrituras están llenas de pasajes en los cuales los fariseos lo tildaron de hombre bebedor, de hombre comilón, gloria a Dios, de que hablaba con rameras, con publicanos y con pecadores. Entonces la palabra de Dios dice que justamente a ellos vino el Hijo de Dios, a predicarles, gloria a Dios, salvación y vida eterna, para que puedan tener un cambio de vida, para que su vida pueda cambiar. Evidentemente ya existía la religión en ese tiempo, hermanos, porque los fariseos eran los religiosos, era el cuerpo sacerdotal, la élite sacerdotal del pueblo de Israel, que eran los encargados, hermanos, de transmitir la verdad, de enseñar la voluntad de Dios a su pueblo. Pero sin embargo lo que ellos enseñaban no era la voluntad de Dios, enseñaban una pura religión, como pasa hoy en muchos lugares. Cualquier iglesia, cualquier religión, sea mormón, sea testigo de Jehová, sea lo que sea, simplemente enseñan meras religiones. Jesús no vino a enseñar una religión, Jesús vino a traer un testimonio de vida verdadero. Tanto dice ¿qué es lo que tiene que hacer la que dice ser iglesia de Jesucristo? Es tener un testimonio de vida verdadero. Lamentablemente la iglesia no lo tiene. Cuando nosotros miramos la iglesia, hermanos, no sabemos si vemos la iglesia o vemos el antro de Satanás. Porque cuando yo veo cómo andan los cristianos, cómo viven los cristianos, cómo hablan y cómo se conducen, los que llenan los templos evangélicos en este tiempo, llenándose la boca de la verdad y viven como el mismo diablo, y hasta el diablo los ve y corre porque se han espantado de las abominaciones que ellos están haciendo, yo no sé qué clase de cristianismo es el que están viviendo. Y cuando yo veo que viven ese tipo de vida, que no es una vida cristiana, me doy cuenta que no están siendo alimentados por esta
que es la verdadera palabra de Dios, porque cuando esta palabra llega a tu corazón, te comienza a transformar. ¿Cuántos dicen gloria? Esta palabra es la que transforma, no es la palabra del hombre. Todo lo que dice el hombre entra por acá y sale por allá, pero la palabra de Dios va directo al corazón. Entonces, cuando llegó Jesús a la tierra, hermanos, cuando comenzó a desarrollar su ministerio, aproximadamente a los 30 años de edad, vio esta situación. Y su mensaje, el mensaje del amor y de la misericordia de Dios, fue ¿a quiénes? A los pobres. Cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a ver si Jesús era aquel de que se había predicho o había que esperar a otro, Jesús le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, que les dijo a los discípulos de él, y de decirle a Juan que los ciegos son sanados, los enfermos son sanados, los cautivos son libertados, y a los pobres les es predicado el reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos dicen, el Evangelio es para los pobrecitos, el Evangelio es para los miserables, el Evangelio es para los amargados. Pero cuando Jesús habla de pobres, habla de los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos recibirán consolación, y de ellos será el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen? Que vaya a predicar el Evangelio, uno que tiene empresa, no, yo no necesito de Dios, yo tengo todo. Pero a veces usted se va a dar cuenta cuánto necesitaba de Dios, y te rechazó cuando Dios se presentó a su puerta. ¿Cuántos dicen? Ese es el mensaje que vino a traer Jesús. Jesús vino a tirar por tierra aquella teología que estaban teniendo los fariseos y vino a confrontarlos directamente, hermanos, porque Él vino a los pecadores, Él vino a aquellos que necesitaban verdaderamente, hermanos, tener un cambio de vida. Ahora, gloria a Dios, hoy hay muchas iglesias que son legalistas. ¿Por qué, hermanos? Porque al igual que los fariseos, están distorsionando la verdad de Dios. Os veo muchas iglesias, hermanos, que son legalistas. ¿Por qué, hermanos? Porque están implementando sus propios métodos. Hoy se han formado sus propias leyes para llevar adelante la obra de Dios, para llevar adelante la iglesia. No se dan cuenta muchos pastores cabezones, hijos del diablo, que la iglesia no es de ellos, que la iglesia es de Dios, que las ovejas son de Cristo y el dueño de las ovejas nos ha dejado el alimento que tenemos que darle a sus ovejas y es este, y no le queremos dar otro alimento. Hoy tenemos las iglesias llenas de legalismo, del legalismo de los fariseos en aquel tiempo. Yo me enteré hace unos días y casi me caigo de espalda, un hermano que era pastor hace muchos años, ¿lo conocés? Separado, viviendo en comunidad, ¿sabés qué pasó, Darío? Lo acaban de reungir como pastor. El pastor que lo reungió como pastor en esa condición de pecado es un pastor conocido mío, amigo voy a decir, no es conocido, es un pastor muy amigo. Nunca vamos a tocar ese tema porque hace muchos años estuvimos a punto de trabajar con el Ministerio Internacional, hace muchos años estuvimos a punto de trabajar juntos, pero justamente esa situación fue un punto de quiebre. En un ministerio, pecado, no. Si hay pecado, no está Dios. Y si no está Dios, acá no tengo nada. Yo voy a donde está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo ungieron, está con una joven que es su mujer ahora, están concubinados, su esposa está viva, ni siquiera están casados, divorciados ni nada. Y así ahora está predicando la palabra, está hablando con los enfermos, está tomando los altares. Y cuando me dijeron por qué este pastor lo renunció a este otro pastor caído, era que dice que él estudió a lo largo de todo el Antiguo Testamento y se dio cuenta de que Dios es amplio en misericordia. Y en el mismo Antiguo Testamento le dice que no solamente es amplio en misericordia, sino que también Dios es fuego, consumidor, y que no tomará por inocente aquel que tome su nombre en vano. Ahora, los fariseos juzgaban a Jesús porque se juntaba con los pecadores. Ellos hacían a un lado a todos los pecadores y necesitados del pueblo, los necesitados de Dios, los necesitados espirituales. Ellos eran los únicos que estaban bien. Ellos eran legalistas. Y de esta forma habían distorsionado el carácter de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Amor y misericordia. Ahora, acá en esta parábola, hermanos, nosotros podemos ver esa amplia misericordia de Dios, según dicen las Escrituras, en el libro de Lamentaciones. Que la misericordia de Dios, Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 aproximadamente, 20, por ahí dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. ¿Por qué?
Porque a pesar de ser torcidos, porque a pesar de ser pecadores, de ser malos, hay personas que son malas en su interior, en su propia esencia, duermen pensando cómo hacerle mal al prójimo, y cuando se levantan están desesperados porque llegue ese momento, ese segundo para hacerle daño a alguien, sin importar porque solamente para hacer maldad. Hay personas que tienen esa misma naturaleza y esencia de pecado, viven así, yo conozco muchos. Ahora, para esos también la misericordia de Dios se renueva todas las mañanas, porque hermanos, todos los días nos levantamos y podemos respirar y tenemos la oportunidad de vivir en un nuevo día, pero también tenemos esa oportunidad de poder intentar acercarnos a Dios para que nuestra vida cambie. O sea, el problema de toda la humanidad, gloria a Dios, en este tiempo de las guerras, la crisis económica, los asesinatos y todas las cosas feas que estamos viendo, es justamente porque el lugar que tendría que ocupar Dios en su vida no lo ocupa Dios, sino lo ocupa Dios. Entonces, en esta parábola nosotros vemos, hermanos, muestra la misericordia de Dios el Padre, esa misericordia amplia que Dios tiene, pero para con aquellos que se arrepienten. Primero, para alcanzar la misericordia de Dios, hermanos, hay que arrepentirse. Tiene que ser un arrepentimiento verdadero, nacido desde lo profundo del corazón. El que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos, haciendo lo que es justo y necesario. ¿Para qué? Para tener que compartir con quienes, con aquellos que tienen necesidad. Antes robaba, ahora ya no robo más, sino que ahora tengo que trabajar. Para mí no, para tener que compartir cuando venga alguien necesitado y yo no para bendecirlo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, hermanos, qué distorsión. También con el evangelio que se predica en este día. Usted va a las iglesias y no le hablan de Dios, le hablan de riquezas. Prosperidad, 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 prosperidad. Venga Cristo para tener un coche, venga Cristo para que Dios le dé una esposa porque la que tiene no le gusta, venga Cristo para ser millonario, venga Cristo para un montón de cosas. Pero no lo traen a los pies de Cristo para que se arrepientan. Por eso vemos muchos cristianos que dicen ser cristianos y no lo son. Por eso vemos muchas iglesias, hermanos, que dicen ser iglesias, pero son la prueba misma de Satanás y sus doctrinas. ¿Por qué, hermano? Porque no será producido en ellos un verdadero arrepentimiento. El primer paso para ser un hijo de Dios es arrepentirse. El comienzo de la predicación de Juan el Bautista fue arrepentidos. Jesús dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, el primer mensaje de Jesús a la multitud no fue: les voy a dar peces y les voy a dar pan. Le dijo: amados míos, arrepentidos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y dónde está el reino de los cielos? Él mismo es el representante del reino de los cielos. Hoy nosotros, los cristianos, somos representantes del reino de Dios. Y la gente tiene que darse cuenta que somos cristianos. Anoche veníamos con un pastor amigo, veníamos en el coche del pastor, veníamos manejando, veníamos un Dios, que está medio costado. Veníamos de Caetano en el fondo y venían abajo, en el coche bajito, y venían cargando los pozos, y justo en la capilla del Padre Marcos hay una puerta, se nos desatan los hierros, ¿no? Empezamos a hacer un cachivacherío, eran las 8 y pico de la noche. Sale el Padre Marcos, se fue a recibir el domingo. Yo lo único que Dios te bendiga, hasta no le gusta ni medio. Al rato para otro atrás, sería uno de los diáconos de la iglesia, y él nos empezó a ayudar, ¿no? Yo no me negué quién era. Y bueno, el pastor que estaba conmigo, acá el hermano Antonio lo conoce, tampoco se está por callar la boca, ¿no? Y es como que se apuraron a ayudarnos, hermano, para que nos vayamos por ese lugar. Y empezamos a ayudar. Y les hablábamos del amor de Cristo, y les hablábamos del hermano, y esto, y el otro. Y yo veía que estaban ahí, y este hombre no le faltaban manos para ayudarnos, porque por manos me empujaban y decían: hermanos, el cristiano se tiene que dar a conocer y la gente se tiene que dar cuenta que somos de verdad. Porque la gente también se da cuenta que somos de verdad. Usted sabe qué pasa así, ¿no? A veces yo predico el evangelio en la calle cuando estoy con mi venta trabajando. Me dice: pero si usted viene acá y a la vuelta hay una que te lo sabe qué, hay una que sabe qué. Y ellos están en la iglesia, pero nunca se han arrepentido porque nunca han cambiado su forma de vivir. Ahora, Jesús vino a esas personas, hermanos, que querían alcanzar la misericordia de Dios, pero que no sabían cómo hacer para que su vida cambie, para que su carácter cambie, para que sus mañas cambien,
para poder dejar de lado aquella vida de pecado que estaban llevando. No sabían cómo hacer, ¿por qué? Porque los encargados de enseñárselos eran legalistas. Y no les importaba lo que le pasaba al pueblo. No les importaba, hermano, lo que le estaba pasando a aquellas ovejas que Dios había puesto en sus manos, porque ellos eran pastores de Israel. Entonces, a esas ovejas sin pastor, a esas ovejas vino Jesucristo a predicarle el verdadero evangelio del amor de Dios, precisamente del arrepentimiento. Entonces, la esencia de esta parábola, hermanos, el enfoque de esta parábola es, gloria a Dios, la misericordia de Dios para con aquellos pecadores que vuelven con un corazón arrepentido y se rinden con Cristo. ¿Cuántos dicen? Ahora, en esta parábola nosotros vamos a descubrir, hermanos, que todas aquellas personas que viven alejados de Dios, cuando vienen a Dios, son recibidos. Y muchas veces nos damos cuenta que nosotros como cristianos, en lugar de recibir a las personas que están alejadas de Dios, le echamos. Anoche yo tuve un encuentro con una persona en un lugar, un pastor amigo tuvo un accidente, él está muy golpeado, un accidente de moto, la nena se quedó un poco, pero él está hecho un desastre, Dios le dio libramiento con el que venía atrás de él murió. Y justo me encontré en ese lugar una persona, hermano, que vinieron del otro ministerio. Ustedes lo recordaban, hermano, la Danielita, una niña que se estaba muriendo de asma, llegó agonizando en la iglesia. Oramos, Dios obró, después al hospital hablamos de vuelta, le hicieron los estudios los médicos, sano. Mi papá trabaja todavía ahí en Gracia, ahí en Añado Norte, que está en el Sichero, que está la universidad, la cosa llamada de la universidad. Y yo me acuerdo que tenía una caja así, y así llena de medicamentos. Todo lo que él ganaba no le alcanzaba, ganaba bien, no le alcanzaba la mano para lo que tenía que pagar de médico, porque la obra social cubría, pero una parte no cubría, o sea que los médicos le comían hasta el último centavo. Después que la nena pasó por la iglesia, Dios tenía un milagro instantáneo, y yo me acuerdo que a veces estábamos en los cultos y los médicos le llamaban: ¿por qué no viene más la nena? Estos estudios que tenemos no pueden ser. La nena, yo todos los estudios estaban limpios, pulmones nuevos, sin asma, sin nada, sana. En poco tiempo, esta gente volvió a la iglesia y la esposa de este muchacho me quiso venir a hacer conventillo en la iglesia, quiso hacer vida. Se quería confiar, porque a veces les habían vendido productos de amor, no sé qué, con otra hermana. Y ustedes saben que yo con la iglesia no permito nada de cosas raras. Cuando vi esta situación intervengo como pastor dentro de la congregación. Y esta hermana iba a venir afuera de la iglesia a hacer vendido a la otra, que quizás así me encanta, ya no tenemos otro tema. Yo no se lo permití. Además le dije que si yo la veía que se acercaba a la iglesia, yo llamaba a la policía, la denunciaba, y la policía. Me dijo: usted no puede hacer esto, ¿puede hacer eso? Muchas veces. Y si usted no es un pastor, este es un diablo, no, son dos diablos, pero usted en la iglesia no va a venir a hacer eso. Porque usted todavía no ha cambiado, su vida no cambió. Y ese pensamiento y ese manejo que usted me está queriendo implantar no es un manejo cristiano. Ese es el manejo del diablo. Yo en la iglesia no se lo voy a permitir. Afuera, arreglen las cosas como a ustedes mejor les parezca. Pero yo en la iglesia no le voy a permitir ese tipo de actitud. ¿Y qué puede imaginarse lo que dijo esta mujer? Una mujer joven. El diablo de todo me ensució, me difamó, pero... Ayer estaba yo hablando con este pastor. ¿Quién llega? La nenita que se estaba muriendo ya cuando me vio un pastor. La mamá se puso así, me saludó, el esposo me saludó, y lo primero que dijo ella fue a la gente que estaba ahí: en la iglesia del pastor yo me inicié. Entonces me callé, no dije nada. ¿Por qué? Porque vi que ahora es una verdadera cristiana. Está restaurada, vi su manejo, vi su crecimiento, y vi que están permaneciendo, que están perseverando en la casa de Dios. Hoy muchas veces nosotros vemos estas situaciones y le cerramos la puerta, y que no vengan nunca más. Nos estamos poniendo el mismo papel de los fariseos. Cuando Dios es amor y es misericordia, pero siempre y cuando la persona que vuelve, hermano, se arrepiente. Si no vuelve arrepentido, no vuelve. Dios es misericordioso, pero solamente, hermano, con aquellos que se arrepienten de todo corazón. Así lo demanda la palabra. Estas son, hermanos, las enseñanzas que nosotros podemos encontrar y vamos a empezar a desglosar esta parábola. Esta es la experiencia que tuvo este hijo pródigo.
La experiencia de recibir la gracia de Dios tras haberse arrepentido. Este hombre, este joven se arrepintió, volvió en sí y se arrepintió. O sea, volvió en sí, se dio cuenta, hermanos, del error que cometió y se volvió nuevamente a los pies de su Padre, a los brazos de su Padre. Y alcanzó gracia, alcanzó misericordia y fue restaurado. ¿Cuántos dicen? Ahora, esta parábola, hermano, es riquísima en significados, vuelvo a reiterar, y constituye la médula espiritual del verdadero cristianismo. Hermanos, esta parábola principalmente considera al hombre en su condición cuando está alejado de Dios. Acá vamos a poder ver la condición del hombre, la condición de la humanidad cuando está alejado de Dios. Yo cuando no conocía a Cristo, hermano, yo me sentía vacío, mi vida no era vida. Para mí no existía Dios más que Dios, mi vida era mi revólver. Mientras yo tenía el cargador con los 13 proyectiles, yo era Dios. Ya cuando tenía 5, me aguantaba, como dicen acá en Corrientes, ¿no? Pero ya me dio que tenía un poco de miedo. Yo era Dios. A mí no me importaba la Virgen, no me importaba los santos, no me importaba nadie. No me importaban, no los conocía. Pero ¿saben qué, hermano? Yo robaba, delinquía y a veces tenía mucha plata. Mucha plata con drogas, con mujeres y con todos los deleites del mundo. ¿Cómo me sentía? Así. Cuando vengo al Señor, cuando Cristo me trae a sus pies, ahí entiendo cuál era mi condición. Mi condición alejada de Dios, gloria a Dios, yo me sentía vacío. Acá vamos a poder ver la condición de aquellos que están alejados de Dios. Hay mucha gente que está dentro de la iglesia, que está dentro de Dios, mismo diablo. El estar dentro de la iglesia, el congregar asiduamente, no quiere decir, hermano, que estemos cerca de Dios. Hay mucha gente que se confunde. Hay muchos pastores que dicen, cuando usted más veces venga a la iglesia, usted va a estar más cerca de Dios. Cerca de ti está la palabra, dijo Pablo, en la carta de los Romanos. ¿Dónde? En tu boca. ¿Y en dónde más? En tu corazón. ¿A Dios lo encuentras en un edificio? ¿En dónde lo encuentras? En tu corazón. Ahí tiene que estar. El verdadero cristiano tiene a Cristo en su corazón. El verdadero cristiano vive conforme a las normas y los parámetros de la palabra de Dios. Es cristiano, es verdadero. Se da cuenta cuando ofende a Dios y va rápidamente, gloria a Dios, a pedirle perdón, humillarse, arrepentido con los pies de Cristo. Hoy hay muchas personas que están en la iglesia jamás se han arrepentido, porque su vida no ha cambiado. No cambia su manera de hablar, no cambia su manera de pensar, no cambia su manera de conducirse. Vemos a estos pseudo cristianos y vemos al diablo, y yo me quedo con el diablo, ¿no? Porque yo al diablo lo reprendo y se va. A los pseudos no les entra bala. A los cristianos falsos no les entra bala. Yo me enfrento con Satanás y a los 10 minutos más tarde el diablo se tiene que ir y me saca un peso encima. Bueno, con los cristianos mal acostumbrados, mal enseñados, que no son cristianos, los falsos, son muy violentos. Y están blindados en su conciencia. No les entra la palabra, no les entra bala, no cambian. Yo le decía a mi esposa, un día fuimos a hablar con mi esposa y a Quinta Ferreno, esta es una cosa que me quedó pero grabada en mi corazón. 39 años en la iglesia, la mujer, 39 años de cristiana, y ella agarraba la cadena y agarraba el puñal, y no le daba uno. Y yo dije, ¿dónde me vine a meter? Porque está, conoce la palabra, pero diablo. Dice que ella salía así a esos pasillos de la vivienda en Quinta Ferreno, y los vagos que se estaban drogando no queda uno. Cuando sale, claro, la cabeza y la mano con el puñal, ¿qué va a quedar? Ya la conocen, 39 años dentro de una iglesia. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted, hermano, estar en cada culto en este lugar? No soy cristiano. ¿De qué le sirve venir acá y cuando sale afuera ofende a Dios? Y ofende al primero que se le cruza por el camino. Y vive como el mismo diablo. ¿De qué le sirve? Vengo a buscar la misericordia de Dios. Primero arrepiéntase para poder alcanzar misericordia. El cristiano es una persona que vive, hermano, continuamente arrepintiéndose, porque hasta de pensamiento. Yo ya lo estoy mirando y ya le tengo que pedir a Dios porque ya pensé mal, porque miro que mi hermano me está mirando allá y digo, ¿por qué me mira así de allí? Y ya pensé mal. Y a lo mejor él está, a veces nosotros pensamos que la gente nos mira, que la gente nos juzga, que la gente no nos quiere. Y nuestro corazón ya lo estamos condenando. ¿Cómo se llama eso? Pecado.
Por eso tenemos la oración a través de la cual tenemos que ir continuamente, hermanos, y pedirle perdón a Dios. Ahí es cuando alcanzamos gracia y misericordia de Dios. Todos estos aspectos los vamos a ver, hermanos, aquí en la enseñanza de esta parábola. En el versículo 12 dice la palabra de Dios que, pero Dios, había un hombre, ¿no?, que tenía 2 hijos, y dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Este hombre le repartió los bienes, gloria a Dios. Y acá vamos a ver algo tremendo, hermano. Acá dice que el primer punto de esta parábola, hermano, no es simplemente la historia de un pecado. El primer punto de esta parábola, en el versículo 12, es la concepción del pecado en su misma esencia. Ahora voy a explicar por qué. Prepare su corazón porque vamos a empezar a empezar en allá. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Prepárese porque acá le cae. Acá le va a empezar a caer. Estamos hablando en este versículo, hermanos, del pecado en su misma esencia. Y vamos a analizar, hermanos, en este pasaje, que se va a dar cuenta que el pecado que cometió este joven fue groserísimo. Y muchas veces usted comete el mismo pecado sin darse cuenta. Entonces, acá dice la palabra de Dios, versículo 12, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que el padre le repartió los bienes. Acá, hermanos, tenemos el pecado en su naturaleza más esencial. Y no solamente eso, sino que también vemos, hermanos, de qué manera repercute el pecado. También podemos ver las consecuencias y el poder destructivo del pecado en la vida de la persona. Dice la palabra de Dios, hermanos, que, gloria a Dios, este joven le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. O sea, este joven estaba exigiendo ¿qué? Libertad. Lo voy a tomar como ejemplo, voy a decir: ¿qué haces? Peor que me da Daniela, está mejor. ¿Cuántas veces te dijeron a tus hijos: ¡ah, pero yo soy grande! Dejad de hacer lo que yo quiero porque yo soy grande. ¿Cuántas veces le dijo Piti, hermana Norma: ¡ay, pero yo soy grande! Y después viene Luciano y hay que frenarlo porque Luciano lo que le quiero que se. Pero los hijos son así. Yo ya soy grande. Una vez nuestra hija dijo: yo ya soy grande. Y mi esposa me dice: decidió, bueno, ahora que se aguante. Así que, ¿cuánto dice el ellos exigen libertad. El pecado no está en exigir la libertad, sino el pecado sabe dónde radica, hermanos, en lo que uno piensa hacer con esa libertad que estamos exigiendo y que la corta o la larga vamos a terminar por tener, porque la decisión es nuestra. Ahora fíjense, hermanos, este es el pecado de Adán, este es el pecado de Satanás mismo allá, cuando estaba en la gloria de Dios, y este es el pecado mismo de Caín. ¿Qué hacemos, hermanos, con la libertad que poseemos? Algunos, porque algunos son esclavos del pecado, dice la palabra. Pero nosotros tenemos una libertad. Hay muchos que dicen: somos libres en Cristo, tenemos toda la libertad en Cristo. ¿Para qué? Ojo que esa libertad no se convierta en libertinaje y quedemos bajo el oscuro juicio de Dios. ¿Cuánto dice? Entonces, fíjense, hermanos, este es el pecado en su misma naturaleza, con todo su poder destructivo. El pecado de Adán, el pecado de Eva, el pecado de Caín, el pecado mismo de Satanás. Quiero ser libre, quiero ser independiente. Ahora, el problema está en lo que va a hacer con esa libertad y con esa independencia. A veces nosotros queremos ser libres, queremos ser independientes. Los jóvenes. Y los que vinieron también, pongan cuando crezcan, para los jóvenes. Quieren ser libres, quieren ser independientes. Ahora, tienen la capacidad como para saber utilizar esa libertad y no mal utilizarla, y que después le traiga consecuencias desastrosas para su vida y que con eso se aplique con sus seres queridos. ¿Me pasó a mí? Yo dije: quiero ser libre, pero a los 14 años no puedo volver a sentir. Estudiaba, trabajaba, pero de noche era pistolero. No necesitaba, yo era libre de juntarme con quien yo quería. A los juicios me estaba pagando. Y era libre para robar, y era libre para pelear con la policía. Y yo no sabía nada de lo que yo estaba haciendo con mi libertad.
Un día se enteraron que cayó toda la vida de mi casa. Y le dije, mi mamá me va a apañar. Me dijo, ya está, a correr. Sí, mi vieja no estaba completa. O sea, utilice mal aquella libertad, hermano, que los padres nos dan. Muchas veces exigimos libertad, hermano, pero no tomamos en cuenta las consecuencias. No calculamos los riesgos. Esto es lo que pasa en la vida natural, pero vamos a hablar, hermano, de lo que es la vida espiritual del cristiano. Y vivimos nosotros, hermanos, reclamando la libertad de Cristo. Queremos que Cristo nos haga libre de esto, que nos haga libre de aquello, que nos haga libre de tantas cosas. Y cuando Cristo te hace libre, ¿qué hace usted con esa libertad que Cristo da? ¿Qué estás haciendo con tu libertad, iglesia? ¿Cómo puede decir que usted se sienta que está en libertad, sin embargo está más atado que el mismo diablo? Tu vida no ha cambiado, tu familia es un desastre. Estamos hablando de los que conocen la palabra y de los que están congregando continuamente. Y a cualquiera de cualquier iglesia que diga ser cristiano y viva para la vida. ¿Qué está haciendo usted con la libertad que tiene Cristo? ¿Está pudiendo disfrutar esa libertad? ¿No se está dando cuenta, hermano, que son malas veces que usted vive sufriendo en su propia miseria? Que las veces que le está dando gracias a Dios que no logra alcanzar en su vida. Yo continuamente le digo, ayer yo venía con mi esposa y estaba haciendo unas situaciones y estoy con unos problemas, ¿no? Estoy con unos ataques del bicho ahí, hace unos días que estoy a trabajar y el padre, la cabeza del hogar, no debe saber allá, Daniel, Darío, hermano Antonio, deben saber, ¿no?, que cuando hay que llevar el sustento, uno se aflige y decimos incómodo. Y ayer me encuentro con una persona y me dice, vení, toma esto, te voy a ofrendar esto. Y dije, no, escúcheme, no me hagas enojar, me dijo. Y me dice una ofrendaza, no plata, pero algo para comer, hermano, de 5 horas. ¿Cuánto dice el Eso yo le doy gracias a Dios. Y así como le cuento esto, le estoy contando continuamente como yo estoy dando gracias a Dios por las cosas tremendas que tengo que dar. Pero también estoy continuamente fijándome, examinándome, vamos a ver de qué manera estoy utilizando esa libertad que tengo en Cristo. No tengo una libertad para vivir como se me da la regalada gana, sino tengo libertad, hermanos, para tener paz y gozo en mi corazón, en mi familia, en mi hogar, en mi conciencia tiene que estar en paz. Esa es la libertad que Cristo te da. ¿Cómo tenemos esa libertad? Siendo obedientes, hermanos, a los mandatos de la palabra de Dios. Mis mandamientos no son gravosos. Hay gente que dice, no me hables de la Biblia como si la Biblia fuera, no sé, algo que te viene, una picana que te pone, que te atormenta y que te... No. No hay nada más fácil, no hay una forma más plácida de vivir que con la palabra de Dios. Tenemos que saber utilizar esa libertad que el Señor nos está dando. Porque cuando no sabemos utilizar esta libertad, hermano, vemos, gloria a Dios, que el pecado comienza a obrar en su poder destructivo, destruye familia, te destruye la vida, te quita la paz. Te vas de casa enojado y volvés más enojado. No querés estar en tu casa. Cuando más tiempo estás en la calle, mejor, porque llega un momento que no quieres ir a dormir. Y hasta cuando estás durmiendo estás enojado, con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con amigos, hasta con el gato. No hay paz. Y muchos de esos son cristianos, hermanos, son personas que predican en los altares, que no conocen a Dios. Yo me estaba hablando con predicadores, yo me encuentro con pastores, ¿no? Y tengo la lengua bastante larga, por eso que muchos no me quieren. Ayer hablábamos con un pastor, el que me quiere querer me quiere, y el que no me quiere que se arregle con Dios. El que no ama a su prójimo, es un homicida. Y los homicidas me dan la. O sea, el que no me quiere, que se arregle con Dios. Yo estoy tranquilo, estoy contento, que no me cayó la boca. Ahora, vemos personas, hermanos, que hoy dicen ser pastores, dicen ser ministros. Y lo primero que hacen cuando llegan a usted, le hablan mal de todo el mundo. Le tiran basura a todo. Pero ellos me dicen a usted, Cristo te va a hacer libre. Y yo a Dios. Y hablo. Ellos dicen gloria a Dios. Y así no es así. Ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio claro. Acá vemos este poder destructivo del pecado, de este pecado, de la esencia misma del pecado, cómo destruyó la vida de este joven. Dice en el versículo 3. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y así desperdició sus bienes, viviendo, gloria a Dios, perdida misma. Gloria a Dios. Hermanos, este joven quería su libertad, pero, gloria a Dios,
La libertad que él quería era para vivir como se le dé la gana sin tener que darle cuentas a nadie. Vuelvo a reiterar, el pecado no consistía en desear la libertad, sino en para qué él quería este tipo de libertad. Dice la palabra de Dios, hermanos, gloria a Dios, que cuando empezamos a analizar a través de las doctrinas de la palabra, este pecado es la misma malicia. ¿Y por qué? Yo estuve estudiando los originales, como de siempre, ¿no? Saben, el Antiguo Testamento está escrito en griego. Estaba estudiando el griego hace unos días cuando estaba preparando la palabra, leyéndolo todo a lo mejor. Entonces, fíjese, hermano, me encontré que, gloria a Dios, acá cuando dice en el versículo 13 que él le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Esta palabra, Padre, dame, ¿sabe qué significa? Dame ya, pero con un tono imperativo. Dame ya. Significa también, yo no necesito un padre, yo necesito libertad. Dame ya lo que me corresponde, porque soy tu hijo. Y en algún momento te vas a morir. Y yo no voy a esperar a que vos te mueras. Yo quiero disfrutar mi vida ahora. ¿Qué hizo el padre? ¿Lo agarró con una lonja? No. Dice que le dio una parte de los bienes que le correspondía y que joven se alejó. Hermanos, agredió, atacó groseramente a su padre. No lo respetó. ¿Cuántas veces conoce mi esperanza? ¿Cuántas veces usted le faltó respeto a su padre de una manera grosera? Yo no sé. En mi viejo quiero hacer las cosas, a mi mamá las cosas que me decía. Era muy mal, muy bien. A mi papá lo saqué a pelear. Una vez. Una razón. 2 años. Mi papá era grandote, era más bueno que Lassi, como dice la gente. Pero ese día me di cuenta que Lassi también podía morder. Tanto hice historia. Me lo conté a mi papá y quería pelear. Mi papá era grandote, ¿no? Y vino mi papá, toma mordazo. Y me dijo, hijo, no hagas que te pegue de vuelta, que si me pegue de vuelta. Y así cosas, hermano, barbaridades que le habían dicho a mis padres. Pero ahora nosotros como iglesia vamos a enfocarnos en la parte espiritual. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? ¿Usted se da cuenta de las barbaridades que le ha dicho en los últimos tiempos a Dios? Las abominaciones que ha cometido delante de Dios, cómo ha ofendido, hermanos, la santidad y la moral de Dios. La hermana Norma decía Salmo 37, no escuché qué versículo, pero escuché Salmo 37 por ahí. Pero el Salmo 37 hay un versículo que dice, gloria a Dios, deleítate a sí mismo Jehová. No sé si es ese mi conocido, hermano. Deleítate a sí mismo Jehová y considerar todas las peticiones de tu corazón. Ese todo se implica sin buscar su voluntad, siempre y cuando nosotros estemos honrando. Usted está viviendo en la miseria, muchos de ustedes están viviendo en la miseria y en la escasez. ¿Saben por qué? Porque están continuamente de rodillas pidiéndole a Dios que te bendiga, que te satisfaga, que te sacie y que te ayude a pagar las fuentes y que te brinde lo material. Y Dios no te lo está dando, ¿por qué? Porque lo estás ofendiendo de una manera grosera. Estás ofendiendo a tu Padre y estás mal usando la libertad que Él mismo te dio. Él no te hizo libre del pecado, Él no te hizo libre de la idolatría, Él no te hizo libre del diablo para que vivas como se te da la regalada gana, sino para que lo honres. Porque nosotros, hermanos, como padres, siempre agarramos la palabra de Dios cuando se revelan los hijos. Y decimos, dice las Escrituras, honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra que Jehová tu Dios te ha dado. Si no honras a tu padre y a tu madre, vas a tener una vida desastrosa. Si tú no honras a su Dios, si no honras a su vida. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esto revela la esencia misma del pecado y todo su poder destructivo? ¿Cuántas veces venimos a Dios nosotros, hermanos, a pedirle cosas y después terminamos viviendo perdidamente? Dice que este joven agarró todos sus bienes y se fue a una ciudad apartada y comenzó a vivir perdidamente. ¿Dónde estaba esta ciudad? No dice exactamente la ubicación geográfica, pero ¿qué dice? Nos da una referencia. ¿Estaba dónde? Apartada, o sea, estaba lejos. Cuando usted se va a una ciudad apartada, cuando usted se aparta de Dios, cuando usted está lejos de Dios, ¿está cerca de quién? Cuando usted se aparta de Dios, ¿a dónde se va a meter? Se va a meter con los idólatras, se va a meter con los curanderos, se va a meter con los brujos, se va a meter con todos aquellos que
¿Cómo termina viviendo? ¿Cuál es el problema de los jóvenes de la escuela hoy? Hasta los 12 años más o menos viene bien. Cuando empiezan la secundaria, sexto, vos nada, cambió por mi época, era primer año, segundo, ahora sexto, séptimo, ¿no? Pero ahí ya cuando empiezan la secundaria ya levantan el copete. Y las mujercitas ya levantan la pollera. ¿O no? Igual que los padres le digan algo porque de allá ya vienen enseñados que yo ya soy grande, yo quiero libertad, no me podés prohibir. ¿Cuánto dicen que no lo Y muchas veces los padres tenemos que terminar aflojando en una civilización. Pero nos duele el corazón porque sabemos que les va a pasar algo más, que les va a pasar consecuencias terribles en su vida. Sin embargo, nosotros también hacemos lo mismo. ¿O no? Pedimos prosperidad, pedimos bendición y pedimos un montón de cosas que Dios nos dé. Y cuando Dios nos da, nos apartamos de Dios, hermano. Tomamos a Dios como cualquier cosa. Simplemente para poder saciar nuestras necesidades. Y cuando saciamos nuestras necesidades, nos apartamos de Dios viviendo perdidamente. Nos juntamos con gente que no nos tenemos que juntar. Cobramos su misma forma, su mismo pensamiento. Nos contaminamos, hablamos de la misma manera. Nos manejamos, hasta pensamos y hasta obramos de la misma manera que todos los demás. ¿Cuántos dicen no viene? Pero por ahí perdidamente venimos a la iglesia y ¡aleluya! El diablo se goza contigo. Pero Dios ni te diga. ¿Cuántos dicen no? Bien clarito del evangelio, pero eso le dijo, pero Dios alcanza victoria, hermano. Entonces, ¿cómo se llama esto en la Biblia? Esto se llama malicia. Esto se llama malicia. Este es el pecado de la malicia incrustado, hermanos, en el corazón. Pero no solamente vamos a entender, hermanos, lo grosero de este pecado, lo destructivo, sino también vamos a entender lo amplio de la misericordia de Dios. Porque Dios nos llama a volver. Dios nos quiere castigar, Dios nos llama a volver. Y cuando volvemos, ¿qué hace? ¿Está esperando ahí con el chachá? No, hermano. Está esperando oír a Dios con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para lograr misericordia en nuestras vidas. Ahora, esta es la misma esencia del pecado. Nosotros, hermanos, ¿cuántas veces con tanta ingenua crueldad cobramos de la misma manera? ¿Cuántas veces le hemos pedido tantas cosas a Dios? Y cuando Dios te da, ¿qué terminamos haciendo? Dándole las palmas. Yo conozco un pastor. Algunas personas que están acá también lo conocen. Un hombre que muchos años, hermanos, una iglesia chiquitita y empujaba y peleaba y empujaba y peleaba. Un día Dios determinó bendecirlo. Vino una persona y le dijo: yo me voy a morir, todo lo que tengo es tuyo. Casa, plata, 0 kilómetros, todo, para Dios. Yo me imagino que este hombre habrá dicho: gracias, mi Dios, que habrá orado, hermano, derramado lágrimas de agradecimiento y de amor a Dios por lo que Dios había hecho. Pero a los pocos tiempos que esto que Dios había dado para la obra lo utilizó en una provincia lejana y lo desperdició viviendo perdido. ¿Cuánto que se usted no tiene idea, hermano, de la ley que cuesta bendecirte? No porque Dios no pueda bendecirte. Porque Dios para bendecirte tiene que ver un cierto grado de fidelidad. Y tiene que ver fidelidad. Y si nosotros alcanzamos ese grado de fidelidad, hermano, podemos alcanzar hoy y de acá a 20 años otra vez. ¿Cuánto dicen? Porque Dios para bendecirte necesita que tú seas fiel hasta cierto grado. No sé cuáles son los grados, los límites de Dios, solamente Él los conoce. Por eso que a veces recibimos y después Dios me miró de vuelta, Dios te mira todos los días, pero mi fidelidad es la que es así. Los índices de fidelidad en el pueblo de Dios, hermanos, son prácticamente muchos. Acá podemos ver, hermanos, gloria a Dios, como muchas veces nosotros desperdiciamos aquello que Dios nos da. Utilizamos a Dios, hermanos, de una manera tan equivocada. Porque yo estaba con una persona y me recordaba, ¿no? Una hermana que siempre le pedía a Dios y Dios siempre le daba, y un día me sacó, ¿no? Y ¿sabes qué, hermana? Y esta hermana cada vez que se enojaba conmigo me borraba de sus contactos, se olvidaba de mí. 4 o 5 meses de pasada, después se me hacía, conseguía mi teléfono y me llamaba de vuelta. Pero decía, ¿sabes qué, hermana? Yo ya estoy harto, ya me imagino a Dios. Dios no creo tanto todavía porque Dios es más misericordioso. Pero usted siempre tiene algo nuevo que reclamar de Dios. Nunca le alcanza lo que Dios le da. Le da 10, le reclama 20. Cuando le da 20 quiere 30. Y siempre tiene algo nuevo que reclamarle a Dios. ¿Y qué le da a Dios? ¿Su vida ha cambiado? No. ¿Su vocabulario y su pensamiento cambia? No. ¿Cómo podemos ser tan ingenuos de pedirle tantas cosas a Dios?
Ni siquiera serle fiel. Intentar ser cristiano, que la gente de afuera escuche lo que pensamos. ¿Cómo va a escuchar lo que pensamos? Porque lo que yo pienso lo digo. Cuando yo hablo, la gente sabe lo que estoy pensando. Y yo cuando hablo con alguien, a los 5 minutos me digo lo que necesito hablar 5 minutos con alguien para darme cuenta que yo realmente es. ¿Cuánto dicen lo que Dios? Porque de la abundancia del corazón no habla. Ahora Dios conoce el corazón de las personas. Porque Dios mira el corazón. Ahí se cumple el corazón. Dios no necesita que hablemos, hermanos, para saber quiénes son. Y el corazón de Dios se duele al ver que hay una iglesia que está contaminada y perdida. Hay muchas personas que no conocen a Cristo. Nosotros salimos a evangelizar a las personas para que conozcan a Jesucristo. Como un pastor otro día estaba diciendo que salió a evangelizar y le tiraron agua a la hija y él le quería romper la jeta a la mujer. ¿Qué clase de pastor sos, hermano? Agachar la cabeza y bendecir a esa persona. No, si la agarro a mi hija yo te rompo la... No, viene el pastor y yo me miré y dije, trajemos, y te pasó que me dice, ¿vos sos juez? No dije nada, me fui nomás. No sabes que me entregaron también. ¿Y la gente de afuera está mirando eso o no está mirando eso? Ahora, ¿usted necesita ser pastor para que su vida sea diferente? Usted necesita ser cristiano nada más. Todos debemos ser cristianos. Eso es ser cristiano. Uno que habla con todo y son todos cristianos. El asesino es cristiano. El violador es cristiano. El descuartizador es cristiano y cuando le ejecutan con la pena de muerte, el tipo se va al cielo. Eso es lo que piensa la gente que no conoce a Dios. Y los que conocen a Dios me parece que piensan de la misma manera, hermano, porque están subestimando la gracia de la muerte y la misericordia de Dios. Están tomando en poco, hermanos, lo que Dios hizo con el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Y lo hizo por usted, lo hizo por mí, lo hizo por todos aquellos que crean, los que lo reciban, los que verdaderamente intenten tener un cambio de vida, los que necesitan cambiar su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Esto es para valientes que necesitan tener un cambio en su vida. Esto es para valientes hermanos que conocieron las profundidades del infierno. Un día le fui a sacar la máscara a un falso profeta, un pastor ladrón. Este pastor ladrón dijo: vos, delincuente, vos no podés predicar el evangelio. Lo despreciado, lo vil, lo desechado del mundo es porque Dios para mí va a ser el. Pero ya no lo hago más. Hace muchos años que conocí a Cristo que no lo hago más. De ahí me sacó el Señor y no quiero volver. Pero me esfuerzo, hermanos, ¿para qué? Para cambiar y no ser lo mismo que era antes. Y todos los días tratar de ser mejor. ¿Y qué está haciendo eso? Porque si no está haciendo eso, hermano, está cometiendo el mismo error y cometió el error en el mundo. Utilizar de una manera errada esa libertad que usted tiene en Cristo Jesús. Vuelvo a reiterar, la libertad que usted tiene en Cristo no es para vivir como usted se le dé la regalada gana, sino que es para agradar a Dios y bendecir a Dios. Nos apartamos de esa base, hermano. Esta es una crueldad, una ingenua crueldad que muchas veces tenemos nosotros dedicados en lo muy profundo de nuestro corazón. Ahora, utilizamos a Dios, hermanos, solamente como circunstancias o como cosas. Nosotros, para muchos, Dios es circunstancia y cosas. Hay gente que viene a buscar a Dios porque quiero esto. Yo quiero la moto, y cuando tengo la moto, chao Dios, después salí y se estrelló con ella. Ay, porque Dios permitió esta, la culpa de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Yo quiero una esposa, yo quiero un esposo, yo quiero un gato, quiero un perro. Y dicen, yo quiero, Señor, con ojo celeste el gato. Porque sí, como decir novia. Si dicen, les enseñan en la iglesia, pida con nombre y apellido. A mí me gustaría preguntarle, ¿no?, a esas iglesias, ¿viven con nombre y apellido? ¿Cuál es el nombre, hijos? El apellido de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Viven como hijos de Dios para poder reclamarle a Dios las cosas que ustedes están necesitando? ¿Está viendo Dios el cambio en tu vida para que Él pueda bendecirte? ¿Está viendo Dios que es más bueno, más benigno, más bondadoso, más amoroso, más misericordioso? ¿Cuánto dicen de Dios? Más perdonador, más hacedor de lo bueno que de lo malo. ¿Está viendo Dios eso en tu vida? ¿No lo está viendo? Bueno, si Dios no lo está viendo, yo te voy a dar un consejo. Haga lo mismo que hizo el hijo pródigo. Vuélvase. Porque está lo está bien. A pesar que viene a todos los cultos, a pesar que en su casa ahora,
vuélvase. Hay tiempo. Vuélvase ahora. Corra por su alma. Corra por su matrimonio. Corra por su familia. Porque su cristianismo está obsoleto. Está demasiado lejos de Dios. Su conciencia está cauterizada, pensando que es cristiano cuando ya no lo es. ¿Cuánto dicen amén? Está viviendo perdidamente. Para usted Dios solamente es algo material. Para Dios es solamente una necesidad. Alcanzar esto y nada más. Y Dios es mucho más que eso. ¿Cuánto dicen que qué tremendo, ¿no? Ahora, este joven dice que se fue a una provincia perdida, gloria a Dios, una provincia apartada, viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado, vino un gran hambre, gloria a Dios, sobre toda aquella provincia. Ahora, cuando yo decía a este pastor, no, que recibió estas bendiciones, cuando recibió esta bendición, generalmente la gente sale corriendo, hermanos, alocados. ¿A dónde? A vivir perdidamente. A dar lugar, a dar riendas sueltas al desenfreno de su corazón. En lugar de verdaderamente hacer aquello que propusieron en su corazón hacer en la primera instancia. Cuando reciben, se enloquecen. Y resulta que terminan haciendo todo aquello que les agrada violentamente a Dios. Hermanos, la libertad que Dios nos dio, ¿saben para qué, hermanos? Es una libertad para nosotros vivir de Dios en paz. Es una libertad, hermanos, que eleva todos nuestros lazos morales. Nuestra moralidad es diferente. ¿Están entendiendo? Yo siempre digo, hermano, los primeros pasos del cristiano cuestan, pero después tiene que empezar a haber un cambio. Nuestros valores morales tienen que comenzar a elevarse según los estándares de Dios y no sobre nuestros propios estándares. Pero a veces hablo con cristianos y saben que yo no tengo pelo en la lengua, me dicen, no, porque yo 2, 3, 4 a la farsa le digo, así dice la palabra de Dios. Me dice, o sea, ustedes allá mandan todo al infierno, ¿no? Al infierno se van solos. Ese es el problema de ustedes, no es el problema nuestro. Porque ustedes dicen, no es lo que nosotros decimos, nosotros enseñamos la palabra. La palabra justamente te lleva a tener un cambio de actitud. El cambio de actitud, hermano cristiano, el arrepentimiento es un cambio de actitud, la metanoia del griego. ¿Se acuerdan lo que era la metanoia? El cambio de mente. Tiene que haber un cambio de pensamiento. Yo antes de ser cristiano quería matar a todo el mundo. Ya cuando me convierto al Señor, a lo mejor todavía no me mata a todo el mundo, pero la mitad no. Deja pasar una semana para que ahí ya voy desechando. Y cuando me di cuenta, a los 15 días, amo a todo el mundo. Mi pensamiento cambió. Y me doy cuenta que lo que estoy haciendo ofende a Dios. Este joven en ningún momento, cuando vigiló su corazón de lo que estaba haciendo, se ofendía o no ofendía a su padre. A él no le importaba, hermano, lo que podía pensar su padre. A él no le importaba lastimar a su padre. A él lo único que le importaba era vivir perdidamente. Yo siempre le digo a los hermanos, siempre le digo a las hermanas, le digo a los que están sirviendo a Dios, ojo, porque están desaprovechando el tiempo libre que tienen y lo viven perdidamente. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Andan por provincias apartadas. Y los que están apartados están lejos de Dios. Y ustedes están ahí, también están lejos de Dios. Terminan contaminándose. ¿Cuánto dicen amén? Ninguno dice amén. Qué victoria. Gracias, Señor. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Cuando estamos un poquito apartaditos de Dios, podemos entregarnos sin reservas. Hacer todo lo que se le da la regalada gana a la carne. Dicen, ay, el hermanito joven cayó en pecado, pero ¿qué hacía el hermanito joven a las 12 de la noche en la casa de la hermanita joven? Ay, el papá sabía, ¿qué? ¿Qué sabía? Que un carancho. Yo un carancho mejor, están diciendo de Dios. Pero después cuando pasan las cosas dicen, ay, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué fuiste tan insensato? Y no quizás tener esa libertad que Dios le estaba dando a tus hijos, cuando vos sos el que tenías que guiar a la familia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y hoy es el Espíritu Santo el que guía a su iglesia y le da sabiduría para que nosotros podamos obrar sensatamente. Y no lo hacemos, hermanos. Nos libertamos de todos aquellos lazos morales y comenzamos a vivir perdidamente. Nuestros pensamientos están alejados y son totalmente errados a la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Quieres saber un poquito más? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
versículo 28. Romanos 1:28. Romanos 1:28 dice la palabra de Dios. Escuchen bien los cristianos. Esto está bueno porque esto hoy es para cristianos. Por eso 1:28. Como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada. ¿Cuál es esa mente reprobada? Ahora, ¿para qué? A una mente depravada para hacer cosas que no deben. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Son murmuradores, ¿cuántos hermanos veo acá? Son murmuradores, calumniadores, no de acá, de esta iglesia. Son murmuradores, son calumniadores, son implacables, desleales, sin afecto natural. Estos, aunque conocen el juicio de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen. ¿Qué más hacen? Se complacen con aquellos que las practican. Estas son las consecuencias, hermanos, de nosotros vivir perdidamente. Muchas veces decimos, no, pero mi amigo se droga, mi esto, mi aquello, y yo estoy ahí predicándole, no. Estás sintiendo el olorcito, y después salí a tu casa, gloria a Dios, medio loquito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estás ahí porque te gusta. No estás ahí para predicar el Evangelio. Hermanos, para predicar el Evangelio no es necesario hablar. Para predicar el Evangelio se lo predica con testimonio. Siendo cristiano. Yo me enteré ayer, yo andaba con un pastor ayer y mi hermana venía con una vecina, ¿no? Después me entero que decía que es cristiano. Y yo le decía a mi esposa siempre, ¿qué significa que tiene esta mujer? Ahora entiendo que es cristiano. ¿Cuánto dicen? El matrimonio, según el hombre, medio que tiene su cosita, ¿no? Pero son personas correctas en el barrio. Mejor, acá está siendo cristiano, ¿te acuerdas? Pero algunos más vale, hermano, perder lo que encontrarlo. Sin embargo, esta gente, usted lo ve y son intachables. ¿Cómo vende, vamos a decir, el testimonio? Muchas veces no es necesario, ¿no?, que nosotros hablemos. Porque realmente el que dice gloria a Dios, aleluya, pero que mismo día. Tenía que salir de Molina Punta, de la guardería del turista y salir con una canoa. Me encuentro con otro cristiano, también una canoa, ¿no? Y él predicaba ahí, y saca a unos muchachos y me dice, ¿cómo son pastores? Me dice. Y yo lo miré y le digo, sí. Viniste a predicar a la iglesia, me digo, yo así. Tenés cuidado con este. Porque te va, estaba con él y dice, este va a tu iglesia y te va a tomar vino en la misa. ¿Qué dice el hermano este? El diablo jura. Tranquilo, hermano, le digo. No, tranquilo, yo sé quién sos. Yo también. Claro, me predican la Biblia, pero no quiero regalar. ¿Cuánto dice el amén? ¿Me están entendiendo, hermano? Tiene que haber un cambio. Solo no vamos a cambiar. El Señor nos cambia. Antes salía y le pegaba 3 cascotazos a la vecina y la corría con un cuchillo. A lo primero le va a tirar 3 cascotazos, pero ya va a tirar cuchillo. A la segunda no le va a tirar más cascote, vas a animar, ya después no vas a animar más, porque se comienza a producir un cambio y es el Señor el que nos cambia. Pero siempre y cuando utilicemos esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y para qué es esa libertad, hermano? Para buscarle con denuedo, para buscarle de todo corazón. No tenemos un impedimento, ¿no?, para buscar a Dios. Hay países en los que ser cristiano es muerte. Están matando cristianos en muchos países del mundo. Acá no tenemos toda la libertad para vivir como Dios. No aprovechamos la libertad que Dios nos da. Estamos hablando de la iglesia, ¿no? Estoy hablando de la iglesia evangélica, que dicen ser de Cristo y la mayoría son del mismo diablo. Gente que veo, iglesias llenas. Ayer pasamos por un lugar y me dice el pastor, mirá esto acá ahora. Así, se compraron todos los títulos. Apostólico, profético, no sé cuántas cosas más. Y me empezamos a hablar, ¿no?, de situaciones que hay y cómo está el ministerio. ¿Y por qué hay mucha gente? Están todos iguales. Van a la iglesia, le lleva a la mujer a aquel se va a un desastre. ¿Por qué? Porque la cabeza está así. En una iglesia eso es un acto de perdición. ¿A qué va la gente? A que le metan la mano en el bolsillo. A la gente le metan el roben. ¿Sabían ustedes, no? ¿Se acuerdan cuando le robaron su cartera, hermana Norma? A los ricos andaba hermana Norma. ¿Cuántas veces en otro tiempo usted ha ido a esas iglesias? Le han sacado hasta el último centavo que llevó en esa noche y para el otro culto le pedían más ofrenda y usted
rajuñaba y llevaba. La estaban robando. ¿Y usted qué le decía? ¿Cuándo va a volver de vuelta el pastor? ¿Cuándo vuelve de vuelta? Para que la roben otra vez. ¿Se dan cuenta, hermano? A la gente le gusta regalarle. Pero cuando se le predica la verdad del Evangelio, pica y molesta. Esto te tiene que picar y te tiene que molestar para que estuviera cambio. Para que usted se dé cuenta que por más que está dentro de la iglesia, está alejado. Y Dios no quiere que se aleje más. Dios quiere que haga un alto ahí, en donde está, como dice el hijo pródigo. Volvió en sí, reconoció cuál era su situación y dijo: estoy lejos de la casa de mi padre. En la casa de mi padre yo estaba bien. E intentó volver. Hubo un cambio de actitud. Hermanos, todos los impulsos de un corazón descarriado te van a llevar simplemente a la perdición. El Señor quiere que en este tiempo nosotros tengamos ese cambio de actitud. Hermano, que no sigamos los impulsos de nuestro propio corazón. Yo generalmente, hermano, vivo haciendo lo que no quiero. Y recibo bendiciones, pero ¿qué pasa? Yo veo mi esposa. Y vino, y anda para allá, y bueno. ¿Son los impulsos de mi corazón? No, yo hago lo que Dios me manda a hacer. A veces me dicen, vamos para acá, vamos para allá. Yo creo que mi esposa se pone pesado, yo no quiero ir. Y me dice mi esposa, ¿por qué no va? Porque no quiero. Porque no es mi voluntad, es lo que Dios me está demandando. Cuando el viaje, digo, a mí me gusta salir, me gusta estar acá. Yo sigo corriendo, me gusta andar por afuera. Pero si Dios te manda, tenemos que ir, y a veces nosotros estamos sabiendo, hermano, qué es lo que Dios nos está demandando. A veces vemos que le pegamos una ofendida terrible al que está al lado, y Dios te dice que le perdone, y así va a ser. Me va a conocer, porque conmigo no va a jugar. ¿Está bien o está mal? Una vuelta me dijo un hermano, porque no compartí una cosa con ellos, yo cuando no comparto algo me voy acostado, y viene este hermano y me dice, vos sos un diablo. Digo, pará, más diablo sos vos que yo que me quedo así por la iglesia. Y me voy a agarrar las trompadas. Qué lindo cristianismo. Me dice, no, yo soy cristiano, dice, pero primero soy hombre. Sí, antes de la iglesia. Yo era cristiano, pero ojo, porque te estaba por agarrar a los dioses. ¿Hay testimonio? No hay testimonio. Por ahí la gente se piensa que venir a la iglesia es un hobby. ¿Saben, hermano, que ser cristiano es un amor ahora? Es un amor a ser cristiano. En una época, el amor era ser hippie. En mi época bailábamos Michael Jackson. Bailaban y cosas payasadas. Después tuvimos, a lo largo de toda la historia, ciertos distintos tipos de moda. En este tiempo, la moda es ser cristiano. Todos quieren ser cristianos. Antes nadie, todos repudiaban el Evangelio. Ahora todos quieren ser cristianos. Pero yo digo esto, ¿son cristianos? De G12 llenó un estadio hace poco, más de 10, 11.000 personas, no sé cuántos tienen. ¿Son cristianos? Hay travesti, hay desastre. ¿Son cristianos? Dejaron el pecado, se les predica el Evangelio y están siendo iluminados. No, son del diablo. Una congregación del diablo. ¿Van a entrar en el reino de los cielos? No, jamás. Se apenas vamos a entrar nosotros y centramos. ¿Va entendiendo? El justo con dificultad se menciona, porque nosotros somos salvos. Yo no sé hasta qué momento. El justo con dificultad, arañando, vamos a entrar en el reino del cielo. Yo espero entrar y si no entro, bueno, no me alcanzó. Pero me falta esforzarme para entrar. ¿Será que voy a entrar viviendo de esa manera, hermanos? Ofendiendo groseramente a Dios. Ahora, en este tiempo, hermanos, nuestro corazón descarriado solamente quiere hacernos libres de la voluntad de Dios. Que vivamos para nuestros propios deleites. Santiago dice, oráis y no recibís, porque pedís mal. Pedís para vuestros propios placeres y para vuestros propios deleites. No piden lo que agrada a Dios, piden lo que les agrada a su Padre. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Sobre Dios, versículo 14. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia
Y comenzó él a pasar necesidad. Cuando vino hambre, comenzó a pasar necesidad. Ahora, hermanos, llega un momento en el que las riquezas se terminan. Hermanos, no vamos a ver la vida. Un día después de la experiencia que tuve con hermano Luciano, llegamos un día bajo su espíritu. Tenía cuidado, hermano, porque sabemos cuando empezó la vuelta de los whisky. Se llenó de whisky su casa, se llenó. Todos con un solo afán, sin vergüenzar y poder sacar un peso al pobre hermano. Cuando los bienes materiales se terminan, ¿qué pasa? Cuando usted se queda solo, Cristo sigue estando con Él nunca te va a dejar. Nunca te dejaré ni te desampararé, dice la palabra de Dios. Llega el momento, hermano, entonces, como dice el versículo 14, que las riquezas se terminan, en el que la gente siempre te va a traicionar, en que todo, gloria a Dios, se acaba. A este joven se le acabó todo, se terminaron las riquezas. A los amigos de esos que había hecho él, lo único que les quedaba ya no eran las riquezas del joven. Lo único que les quedaba, ¿saben qué era? El joven mismo. ¿Y saben qué quedaron ellos? Lo que quedó a ellos no les interesaba. Porque lo que verdaderamente les interesaba se había fumado. Cuando vivimos apartados de Dios, hermano, nos acercamos a gente que lo único que hace es buscar un beneficio. Y cuando se termina ese beneficio que quedamos nosotros, nos dan vuelta a la espalda. Porque nosotros no le servimos. ¿Cuánto dice Dios? ¿Cuántas veces está pasando? Pero está pasando ahora. Tiempo de volverse a Dios en este tiempo, hermanos, porque la gente, sinceramente, se va a acercar, pero no tiene necesidad de tu persona. La gente no tiene necesidad de su persona. Acaban de poder entender muchos hermanos uno de los principios. Cuando usted habla del pastor Alejandro, la gente, ¡ay, que lo amamos! Todos me quieren, todos me aman. Y cuando la gente se me acerca no por mi persona, se acerca por otra cosa. Lo que yo tengo, lo que yo soy, a nadie le interesa y a nadie le sirve. Lo que usted tiene, lo que usted es, o sea, lo que usted es, a nadie le sirve, a nadie le interesa. Lo que usted tiene, sí a alguno le puede interesar. Sin embargo, Jesús te extendió la mano cuando no eras nadie. Estaba sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y Él te extendió la mano cuando lo hizo contigo. Ahí podemos ver, hermanos, al Dios de la restauración, al Dios de amor y de la misericordia, al Dios que te llena de gracia y te colma de virtudes cuando vienes a Él, pero con un corazón arrepentido. Cuando hay remordimiento en tu corazón, eso te lleva al arrepentimiento. Y vienes a los pies de Cristo. Ahí el Señor extiende su mano. Hermanos, si no hay arrepentimiento genuino, Dios no puede hacer la obra. Estamos continuamente, hermanos, suspendemos a Dios. Dejamos a Dios. Hoy yo le decía a una persona, me dice mi esposa, esta persona tal, yo le dije que no venga más. Siempre, hermanos, tenemos el primer lugar para otra persona. Tenemos el lugar para el mundo y tenemos el lugar para todos, menos para Dios. A Dios siempre lo posponemos cuando la palabra dice que Él tiene que ser el centro. Eso no quiere decir, hermano, que no tengamos camino. Ustedes entienden, hermano, que están acostumbrados a la oración, que conocen la palabra ajena. Pero sin embargo, siempre dejamos a Dios de lado. Dios allá. Pero cuando necesito, voy a Dios. ¿Por qué? Porque cuando aquel me pega una patada, mi único recurso es Dios. ¿Cuánto dicen ahora? Y Dios te saca las patadas. No, Dios te mira y te dice, vuelve el hijo arrepentido. Vuelve el perro arrepentido con la cola entre las piernas. ¿Y qué dice el Señor? El Señor te recibe. Esta es la historia, hermanos, intrínseca del cristiano. Continuamente, hermanos, podemos ver el reflejo, creo yo, de cuando el cristiano se siente solo, se siente abandonado, tiene hambre, está descarriado, tiene frío. Y en Mateo capítulo 7, versículo 2, hermanos, ahí podemos entender muchas veces porque vienen estas situaciones a nuestra vida.
Vivimos reclamándole a Dios cosas, vivimos echándole, ay, mirá lo que me hizo Daniel, Daniel es malo. No, Daniel no es malo, Daniel es malo. Atento a los bomberos, porque hablando en serio. Estoy vigilando para que no se olvide. Ya está hinchado todo. Estén atentos. Él es malo. No, él no es malo. El malo soy yo. El malo soy yo. Yo soy el malo. Mi corazón es malo. No, ahora, ¿qué dice la palabra? Que con la misma vara que yo mido, con esa vara voy a ser medido. ¿Se dan cuenta, hermano, que lo que yo siembro cosecho? ¿Se dan cuenta que yo ofrendo y agrego a Dios y espero que Dios, hermano, haga resplandecer su gloria sobre mí? Dios es justo, hermano, y dará a cada uno su recompensa en un momento. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que entender que continuamente estamos ofendiendo a Dios. Este joven había ofendido a Dios, desperdició sus bienes vividos perdidamente, quedó solo, desechado, pero lo más trágico, interiormente, hermanos, estaba vacío. Hay jóvenes que se suicidan, jovencitas que se suicidan, personas que se suicidan, se cuelgan, se tiran. Y van a un médico forense, ¿no? la medicina forense hace su estudio y dicen, veredicto, como no saben por qué, si saben por qué, bueno, ponen por pasión, por esto, pero cuando no saben por dónde vino la mano, dicen vacío interior. Ese es el veredicto de Dios de la medicina forense. Vacío interior. ¿Qué es vacío interior? Una persona que interiormente está vacía, totalmente vacía, seca. ¿Quién puede llenar ese vacío? El Señor. Hermanos, lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Este joven quedó completamente desolado. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo? No, pero yo estoy orando. ¿Y sabe lo que llora la vida? ¿Está orando a Dios? ¿O está pidiendo para su placer y disfrute? ¿Qué es lo más importante de lo que usted va a la oración, hermano? Teniendo en cuenta que cuando Dios sentir la presencia de Dios, o solamente pedirlo. Me voy a pedir un préstamo, voy a pedir, dame 5.000, dame 10.000, dame 15.000. Me falta zapatos, me falta esto, me falta aquello, me falta acá, me falta allá. Pedir. Dios es el centro de nuestras necesidades materiales. Eso es un error. Hermanos, este joven estaba en la misma situación. Y yo sé que hay algunos que por ahí están en la misma situación también. Y el llamado de Dios es para que ustedes se vuelvan nuevamente a Él. ¿Por qué? Porque cuando el hijo volvió a la casa del padre, yo no voy a entrar en las ventas todo, del vestido, del anillo, de esto, no. Simple, cuando el hijo volvió a la casa de su padre, recobró la paz, la confianza y la alegría. ¿Cuánto dice la alegría? Recuperó, hermanos, la tranquilidad, que solamente podemos recuperarla cuando estamos en la mano de Dios. Apartados de Él, dice la Biblia, nada podemos hacer. Este joven, gloria a Dios, dice la palabra, hermanos, en el versículo 17, que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tenían abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, cuando se produce una visión, porque en un momento nos vamos a dar cuenta de lo errado que estamos y el error que estamos cometiendo. Cuando se produce la visión de nuestros errores, muchas veces nos hace ver sin esperanza. Hay remordimiento, dolor, vacío. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hermanos, este es un camino de remordimiento, un camino de desesperanza, que lo único que hace es despertar, escuche bien, los pensamientos de las oscuridades del alma. Terminamos siendo verdugos de nosotros mismos. No necesitamos ningún verdugo, estamos nosotros, nuestra conciencia, nuestros malos actos, nuestras malas actitudes nos están condenando, nos condenan, no tenemos paz, no podemos dormir. Por eso mucha gente termina suicidándose. El cristiano no se suicida, se da cuenta que es un pródigo. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que volver corriendo a los pies del Señor. ¿Para qué? Para recibir paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones en Cristo Jesús y sus pensamientos, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús. ¿Va entendiendo cómo es esto?
cuando se produce, hermanos, gloria a Dios, este efecto de remordimiento, automáticamente quiere los pies de Cristo. Automáticamente, gloria a Dios, tenemos que venir a los pies del Señor. Hermanos, la naturaleza misma del arrepentimiento nos da una nueva visión. Esa nueva visión nos lleva a un paso de la conversión. ¿Cuántos dicen? Pero no tenemos que hacer oídos sordos, hermanos, a la voz de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga, dijo Jesús. O sea, el que entiende, entienda, significa eso. Y nosotros entendemos cuál es la voluntad. No adelanta, hermanos, seguir golpeando la cabeza contra la pared. No adelanta seguir tropezando 2, 3, 4, 5, 10 veces con la misma piedra. Hay una salida, y ustedes saben cuál es esa salida. Hay un camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy la puerta, dice en San Juan capítulo 10. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Hay bendición, hay paz, hay, gloria a Dios, comunión, hermanos, hay fraternización en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en donde llevamos la esencia misma del Espíritu Santo. Y eso produce cambio, pero primero tiene que haber un cambio en tu vida. Yo conozco cristianos que llegan a donde llegan, hermano, y parece que no hay plan. Todo cambia, pero para mal. Hermanos, nosotros tenemos que entender en este tiempo que debemos recuperar ese pensamiento y la certeza de que en Él hay perdón. En Cristo hay. Por eso debemos volvernos a Él, pero de todo corazón. Ahora, en el versículo 20, ya rapidito, no me acuerdo, no sé cuándo empezamos. Versículo 20. Entonces se levantó y fue a su padre, y cuando estaba lejos su padre fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello, gloria a Dios, y lo besó, y lo abrazó, y lo contuvo. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, el recuerdo de lo que Dios hace en nuestra vida, siempre, una sola vez, en toda mi vida de cristiano, en mis 15 años de cristianismo, una sola vez, estuve medio viejito. Estaba a 4 cuadras del anexo Huelva, mi hermano Antonio conoce. Anexo Huelva que está allá en el barrio cerca del barrio Malinda, barrio Huelva. Y estaba a 8 cuadras estaba de la iglesia, y yo estaba ahí con mi corazón. Ya no quería seguir. Muchas luchas, muchas pruebas, muchas esto. También me habían dicho que si yo venía a Cristo, iba a tener plata, y cuando venía a Cristo estaba la misma. Pero un día entendí que no estaba la misma, estaba mejor, porque ya la condenación del infierno no estaba sobre mí. Ustedes saben que yo estuve a punto de dejar a Cristo. Y después entendí, ¿qué puedo hacer en mi vida? Automáticamente recordé lo que era hace unos meses antes. Y dije, no me puedo volver a casa. ¿Por qué, hermanos? Porque yo me acordé cuando después de un ajuste de cuenta yo llegué al camino del Señor. Después de un ajuste de cuenta cuando yo llegué al camino del Señor. Yo dormía con un revólver abajo de la armada un día casi maté a un amigo. Un amigo de andanza. Había algo en la noche que me venía, no sé. Bueno, lo que están alichando saben. Venía, digo, y yo lo quería agarrar aquí. Yo sé lo que es no dormir, yo sé lo que es no tener paz. Y cuando llegué a Cristo todo estartalado, me costó recuperarme. Pero lo primero que sentí fue paz. En ese mismo momento yo dije, yo de acá, porque yo no dejo a este hombre, no lo conocía todavía. Pero me decían que Jesucristo no lo dejo. Porque yo hacía semanas y semanas que no dormía. Y lo primero que recibí fue paz. El recuerdo de eso me hizo mantener el testimonio. Y si en algún momento nos apartamos un poco cuando tenemos bien a nuestra memoria el recuerdo de lo que el Padre hizo con nosotros, eso nos hace volver. Yo ayer le decía a Daniel, ¿no? Que a veces lo dijo medio que se van, ¿no? Pero al ratito vuelven porque en la casa nadie va a estar mejor que en la casa de su padre. Hay alimento, hay contención, hay abrigo, hay corrección, pero están seguros, están contenidos. Así estamos nosotros, hermanos, en las manos de Dios. Estamos seguros en las manos de Dios. Esto fue, hermano, lo que movió el corazón de este joven. Este remordimiento, se dio cuenta y volvió a su padre. Sabía que su padre lo iba a recibir.
Y dice que ordenó el padre matar al becerro gordo y que le pusieran un vestido nuevo. Y cuando vamos a los originales del griego, esta palabra vestido nuevo está hablando del primer vestido. El mejor, la vestimenta significaba algo muy especial, hermano, en aquella época, mucho más para lo que era de Israel. Recuerdan a Jacob, recuerdan a José, herido con un clavo, ¿qué hicieron sus hermanos? Mataron un animal, tuvieron su túnica multicolor con sangre y se la llevaron al padre. El padre lavó esa túnica, ¿qué hizo? La guardó. Esa es la importancia de lo que era la Biblia. Cuando usted se aparta de Dios y anda cachivacheando como el mismo diablo, y viene todo salpicado de pecado, todo lleno de cochinada, y usted viene a la presencia de Dios, ¿qué hace el Señor? Te saca esa ropa sucia y te pone un vestido nuevo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así de simple, hermano. Podemos estar adentro de la iglesia, pero podemos estar lejos. Muchos dicen, vamos a buscar al pródigo. Yo prediqué en un lugar. En esta noche vamos a hablar a todos los pródigos que están en ese lugar. Se enojaron. ¿Por qué se piensa que el pródigo está afuera? A mí el pródigo está adentro también. Algunos hay afuera, pero más adentro que afuera. Hay gente que está adentro y dice, ah, gloria a Dios, yo soy cristiano, voy todos los días a la iglesia, pero está lejos de Dios. Esto no es, hermano, una religión. Voy a la iglesia para cumplir con Dios, no, hermano. Cumpla con usted, con su propósito de vida, ser mejor persona, mejor hombre, mejor mujer, mejor hijo. Cumpla con sus expectativas de poder ser alguien mejor, que solamente va a poder conseguir en las manos de Dios. Solo no podemos cambiar, solo no vamos a cambiar. Entonces, hermanos, nosotros acá podemos ver, gloria a Dios, que necesitamos reconocer estos pecados que a veces están en nuestra vida. Este joven, gloria a Dios, este camino de remordimiento que muchos tenemos, a veces estamos en la iglesia y estamos llenos de rencor y de remordimientos, hermano. Esto es lo que los católicos dicen la vía dolorosa, la vía del vía cruz, ¿no? Dice Cristo caminándose a la cruz, no. Yo digo la vía dolorosa del cristiano, todos los días lleno de rencor, lleno de remordimiento, lleno de odio. Hermano, nos deja hundido, gloria a Dios, en la venganza.